El día de hoy queremos empezar una serie muy corta acerca del discipulado y lo que significa ser discípulo de Jesús. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el 27. Lucas 9. Y dice así, versículo 18: estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó: ¿quién dice las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro les respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Señor, te alabamos, te damos gracias. Tú eres nuestro Señor, quien nos ha llamado. Yo quiero rogarte ahora que me conceda ser fiel a tu palabra, que las palabras aquí proclamadas sean fiel a lo que ya está escrito, Señor, y que tú hables a los corazones para edificarlos y para salvar a aquellos que aún no te conocen. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jorge había pasado toda su vida en la iglesia. Desde niño estuvo en la escuela dominical, en los cultos, en las actividades, en retiros. Sabía las canciones, las historias bíblicas. Sabía cuándo decir amén. A veces decimos, sabía el lenguaje cristiano. Y si le preguntaban, ¿conoces a Jesús?, sin dudar, él respondía, claro que sí. Era una respuesta automática, aprendida desde niño. Pero un día, en una conversación sincera, él bajó la voz y dijo algo muy distinto. Él dijo: yo sé hablar de Jesús, pero no sé si le conozco realmente o si estoy dispuesto a pagar el precio de seguirle. Y esa historia no es distinta a la de muchos. Yo creo que todos los que aquí estamos hemos oído hablar de Jesús, hemos leído acerca de Jesús, hemos visto películas sobre su vida. Y de hecho, todos aquí tenemos una opinión sobre Jesús. Para algunos, Él es un gran maestro que dejó buenas enseñanzas para vivir mejor. Para otros, es un ejemplo moral, alguien
a quien amo o que porque amó, porque perdonó y yo quiero ser como Él. Y para otros, Jesús es algo así como un plan de emergencia. Alguien a quien se busca cuando la vida no va bien, cuando las cosas se complican, cuando hay enfermedad o cuando hay problemas o miedo. Muchos hablan de Jesús con respeto, dicen cosas buenas de Él, lo admiran por cómo habló, por cómo amó o por cómo vivió. Algunos incluso le tienen cariño. Sienten que Jesús es cercano, amable, comprensivo. Si usted mira el béisbol, son muchos los jugadores que hacen así, ¿verdad? Cuando dan un hit. Si usted sale a la calle y le pregunta a alguien quién es Jesús, de repente le va a responder, Él es lo máximo. Es decir, hay muchas opiniones de Él. Podemos sentir respeto y admiración, pero admirar a Jesús no es lo mismo que seguir a Jesús. Hablar bien de Él no es lo mismo que obedecerle. Respetarlo no es lo mismo que rendirse a Él. Hay quienes aplauden a Jesús desde la multitud, pero nunca salen de la multitud para caminar tras Él. Hay quienes lo celebran con palabras, pero nunca lo confiesan con su vida. Pero déjame decirte que Jesús no busca fans. Él no anda buscando admiradores a la distancia. Él no busca gente que solo diga cosas bonitas de Él. Él hace una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y si realmente es el Cristo de Dios, como dijo Pedro, si Él es el Mesías prometido, el Salvador enviado, entonces la pregunta que sigue no se puede evitar. ¿Qué exige eso de tu vida? Porque si Jesús es solo un maestro, tú puedes escucharlo cuando te conviene. Si solo es un ejemplo, puedes imitarlo cuando te gusta. Pero si, como dijo Pedro, es el Cristo de Dios, entonces no es suficiente con opinar sobre Él. Es necesario rendirse a Él. Y en este pasaje que leímos, Jesús revela dos cosas inseparables. Primero, quién es Él, cuál es su identidad, y en segundo lugar, qué significa seguirle. Y para comprender esto mejor, he dividido esta prédica en 5 partes. Primero vamos a ver la identidad del Mesías. En segundo lugar, vamos a ver el camino del sufrimiento. En el tercer punto, vamos a ver un llamado urgente. En cuarto lugar, veremos que es necesario perder para ganar. Y por último, veremos una advertencia y una esperanza escatológica. Mi oración en esta mañana es que no solo entendamos quién es Jesús, sino que salgamos de aquí convencidos de ser discípulos de Cristo. Pero vamos a empezar con la pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Y antes de hacer esta pregunta tan decisiva, note que Lucas nos dice algo que no es un detalle pequeño. Jesús estaba orando. No estaba simplemente dando una clase, no estaba haciendo un milagro, estaba a solas con sus discípulos y estaba orando. Y quiero resaltar ese detalle porque a veces nosotros tomamos tantas decisiones sin orar, sin estar pendiente. Y note que Jesús mismo, en un momento tan crucial como el que se nos está narrando aquí, Él está
orando, en comunión con el Padre. Jesús no lanza esta pregunta al aire, la hace en un momento especial, en un contexto de oración. Y esto nos ayuda a ver que no es algo superficial, es una pregunta que toca el corazón. Ahora, la pregunta con la que él comienza es: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta no surgió de la nada. Ya si usted mira en los primeros versículos del capítulo 9, Herodes estaba inquieto sobre quién era él. La gente estaba haciendo preguntas sobre quién era él. Y él les dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La gente ya estaba hablando y los discípulos responden con lo que se oía en las calles. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y de hecho algunos dicen que eres algún profeta antiguo que ha resucitado. ¿Se dan cuenta que todas estas respuestas suenan respetuosas? ¡Wow! No lo están comparando con alguien insignificante. Estas personas con quien ellos compararon a Jesús fueron grandes hombres en la vida del pueblo de Israel. Nadie estaba hablando mal de Jesús, nadie lo estaba atacando en ese momento. De hecho, nadie lo estaba rechazando abiertamente, pero todas esas respuestas tienen algo en común: se quedan cortas. Todavía no estaban identificando de manera real quién es Jesús. Decir que Jesús es un profeta es algo bueno, pero insuficiente. Decir que es un gran hombre es decir algo respetuoso, pero incompleto. Incluso decir que es un enviado especial es decir algo admirable, pero todavía lejos de la verdad, porque Jesús no se encarnó solo para ser una figura espiritual interesante. Él no vino para ser solo una inspiración moral. Jesús no vino a ser alguien a quien se le aplaude desde lejos. Él vino a ser el Cristo de Dios. Así que Él da el paso que ya no permite esconderse detrás de lo que piensan otros. Ahora Él cambia la pregunta y de manera directa les dice a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya no es la opinión de la gente, ya no es lo que se oye por ahí, no es lo que otros piensan. Ahora es una pregunta personal, directa, sin rodeos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo de Dios. Y esta frase es corta, pero está llena de peso. Porque decir Cristo no es solo un título religioso. Cuando él dijo eres el Cristo, está diciendo tú eres el ungido prometido. Tú eres el rey enviado por Dios mismo. Tú eres el Salvador del que las Escrituras anunciaron. Tú eres la respuesta de Dios al pecado, a la muerte y a la pérdida del hombre. Y confesar eso no es solo repetir una frase correcta, es más bien decir: Jesús no es solo alguien que admiro, Jesús no es alguien solamente que me cae bien, Jesús no es alguien a quien respeto, es alguien a quien me rindo completamente. Es alguien a quien estoy dispuesto a seguir sin importar el costo. Muchos saben decir Jesús es el Cristo,
Pero no todos viven como si eso fuera verdad. Porque saber la respuesta correcta no te hace discípulo de Cristo. Responderle con tu vida es lo que te hace discípulo. Jesús no estaba aquí haciendo un examen de Biblia. Él no estaba diciendo, déjame ver cuán buenos teólogos son o cuántos saben de lo que dice la Biblia. Él está haciendo una pregunta profunda que revelara su verdadera identidad a los demás. Y hoy Jesús sigue haciendo esa misma pregunta. Él no te pregunta qué dicen en tu iglesia. La primera pregunta no es qué dice tu familia. La pregunta primera no es qué dice tu tradición. La pregunta directa es, ¿quién dices tú que soy yo para ti? Porque la forma de responder esta pregunta va a decidir cómo tú vives, qué persigues, qué sueltas, qué obedeces y a quién tú perteneces. La pregunta no es si sabes hablar de Jesús, la pregunta es si tu vida dice quién es Jesús para ti. Pasando al segundo punto, el Cristo debe sufrir. Justo después de que Pedro confiesa, tú eres el Cristo de Dios, Jesús hace algo que rompe todas las expectativas. Lucas dice que Jesús les ordenó severamente que no dijeran eso a nadie. Pero ¿por qué quiere Jesús mantener esto en secreto? Porque ellos todavía no entendían qué tipo de Cristo era Él. Si salían a hablar, hablarían de un Mesías triunfador, pero no un Mesías sufriente. Entonces Jesús les dice algo que nadie esperaba oír del Mesías. El Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas. Debe ser rechazado por los ancianos. Debe ser rechazado por los principales sacerdotes y los escribas. Debe morir y resucitar al tercer día. Y eso lo cambia todo. Porque ellos esperaban un Cristo que conquistara. Ellos esperaban a uno que viniera a librarle de su situación social, económica. Sin embargo, Jesús lo que está haciendo aquí es diciéndole, yo voy a ser rechazado, yo voy a sufrir. Ellos soñaban con gloria inmediata, mientras que Jesús habla de sufrimiento primero. Y Él no dice, tal vez me pase esto. Él no dice, existe la posibilidad de que yo sufra. Él dice, el Hijo del Hombre debe padecer. Es algo que tiene que suceder. Y eso es clave, porque no es un accidente, no es mala suerte, no es fracaso. Este era el plan de Dios. Jesús debía sufrir porque así lo habían anunciado las Escrituras. El siervo de Isaías sería despreciado y desechado. El justo del cual habla el Salmo 22 sería traspasado. El Cordero de Dios debía cargar con el pecado del mundo. Así que el sufrimiento de Jesús no fue un error en el plan de Dios. Esto estaba en el centro del plan de Dios. Pero hay algo más a lo que yo quiero llamar su atención aquí. Mire que Jesús no dice que Él sería rechazado por los romanos primero. No dice que sería rechazado por los paganos.
ni siquiera por los que vivían lejos del templo. Eso sería algo a esperar. Pero él dice que será rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Es decir, iba a ser rechazado por los líderes religiosos, por los expertos en la ley, por los que enseñaban la Biblia, por los que oraban en público, por los que parecían que estaban más cerca de Dios. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que esto obliga a detenernos y a pensar. Uno esperaría que los primeros en reconocer al Mesías fueran los que más conocían las Escrituras, los que sabían de memoria las profecías, los que hablaban de todo el tiempo del Dios de Israel, por lo que enseñaban la Biblia, ¿verdad? Pero no fue así. Jesús dice que precisamente son esos los que lo iban a rechazar. Mis hermanos, no todo el que habla de Dios sigue a Jesús. No lo conoce como Señor y Salvador. No todo el que usa lenguaje religioso ama al Cristo verdadero. De hecho, no todos los que andan por ahí diciendo que predican la Biblia se someten al mensaje de la Biblia. Estas personas conocían los textos, pero no querían al Mesías que esos textos anunciaban. Ellos esperaban a un Cristo que los exaltara, no a uno que los confrontara. Esperaban a un Cristo que confirmara su poder, no a uno que denunciara su pecado y su hipocresía. Esperaban a un Cristo que encajara en sus sueños, no a uno que los llamara a arrepentirse. Y por eso lo rechazaron. No porque Jesús no encajara en la Biblia, sino porque no encajaban en el orgullo de ellos. No era lo que ellos querían. Pero déjame decirte que tristemente esto no es solo una historia del pasado. Es una advertencia viva para nosotros. Puede estar en la iglesia todos los domingos y no seguir realmente a Cristo. Puedes saber cantar himnos y no amar al Salvador. Puedes saber la doctrina correcta y no tener un corazón rendido. Puedes conocer las Escrituras y aún así resistirte al Cristo que ellos presentan. Seguir a Cristo no es solo saberla, es vivirla, es aplicarla. Conocer la Biblia no siempre significa obedecerla. Hablar de Cristo no siempre significa someterse a Él. El peligro no es solo estar lejos de la iglesia, también hay un gran peligro estando cerca, pero con un corazón cerrado. Se engaña uno a uno mismo. Estas personas no rechazaron a Jesús por ignorancia. Ellos lo rechazaron porque no se ajustaba a lo que ellos querían ser, a los que querían tener o controlar. Esto nos debe llevar a examinarnos con un corazón santo y preguntarnos, ¿seguimos al Cristo que revela la Biblia o al Cristo que me resulta cómodo? ¿Amo al Cristo que me salva por la cruz o solo al que me hace sentir bien? Jesús no vino a evitar el dolor, Él vino a ser atravesado por nosotros. No vino a escapar de la muerte, vino a vencer la muerte muriendo.
Y al decir esto, justo después que lo confiesan como el Cristo, nos deja una enseñanza clara. No existe un Cristo sin cruz. No existe un Mesías sin sufrimiento. No existe una salvación sin sacrificio. Si quitamos la cruz, no tenemos a Jesús, tenemos a una versión cómoda que no salva. Y aunque eso es lo popular y aunque eso es lo que muchos quieren, es un engaño al final. Ahora, en el tercer punto vemos el llamado a seguir al Mesías sufriente. Después de decir que Él debe sufrir, ser rechazado y morir, Jesús todavía no cambia de tema. Él no suaviza el mensaje. Él no dice, miren, eso es solo para mí. Ustedes tranquilos, yo voy a pasar todo el trabajo del mundo para que ustedes ya no tengan que sufrir. Eso no es lo que Él dice. Más bien, Él conecta su camino con el nuestro. Lucas dice que Jesús le decía a todos, no solo a los 12, no solo a los más maduros, no solo a los líderes, a todos. Jesús no hace un llamado exclusivo para una élite espiritual, hace un llamado universal. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Sabe qué, mi hermano? Esto significa que nadie está obligado, pero nadie queda excluido. Es una invitación abierta, pero es una invitación exigente. Y lo primero que dice no es, si alguno quiere venir, recibirá muchas bendiciones. No dice, si alguno quiere venir en pos de mí, su vida será mucho más fácil. No es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo no es solo dejar cosas malas, como dirían algunos. Es renunciar al derecho de ser el centro. Es dejar de vivir diciendo, yo mando, yo decido, yo primero. Es decir, Cristo manda, Cristo decide, Cristo primero. Ahora, ¿por qué resulta tan difícil negarse a uno mismo? Porque estamos tan llenos de nosotros mismos que aun cuando decimos seguir a Cristo, muchas veces seguimos siendo el centro. Pensamos primero en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo necesito, en lo que me conviene. El problema no es solo que amamos cosas malas. El problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Jesús dice, niéguense a sí mismo. Y eso no significa odiarse, significa dejar de adorarse a uno mismo, dejar de ser un propio ídolo. Significa bajar del trono del corazón para que Cristo ocupe ese lugar. Y cuando no nos negamos a nosotros mismos, eso afecta a todo. Por ejemplo, en nuestra relación con Dios, buscamos a Dios para que bendiga nuestros planes, no para que sus planes nosotros los podamos obedecer. Oramos para que Él haga lo que queremos, no para que Él haga su voluntad. Yo quisiera pedirle, piensa en cómo tú oras.
Incluso evalúa tus oraciones. Cuando tú estás orando, ¿cuántas cosas tú le pides a Dios? Señor, bendíceme en este día, líbrame del mal, que me vaya bien en esto, que me vaya bien en aquello. Y todo eso es bueno. Pero ¿cuántas veces tú oras y dices, Señor, sé tú el centro de mi vida, líbrame del egoísmo, ayúdame a seguirte a pesar de que cueste sufrimiento? Muchas veces, aunque no lo hagamos con palabras, le decimos, Señor, sígueme a mí. No, yo te voy a seguir a ti, sígueme tú a mí. En lugar de decir, yo te sigo a ti. Miren, ¿cómo luce cuando estamos llenos de nosotros mismos y todavía no nos negamos a nosotros? Bueno, nos cuesta obedecer cuando la voluntad de Dios choca con la nuestra. Tú vas a ser el mejor cristiano hasta que tengas que tomar una decisión que va en contra de tu propia conveniencia. Nos enojamos cuando Dios no responde como esperamos. Ay, Señor, es tan bueno. Dios es bueno todo el tiempo, mientras nos está contestando todas las peticiones. Pero cuando las cosas no van tan bien, parece que ya dejó de ser bueno. Nos justificamos cuando pecamos en vez de arrepentirnos. Decía el pastor Miguel Núñez ayer en la conferencia, que a veces nosotros decimos, Dios conoce mi corazón, y lo hacemos como tratando de justificarnos. Y como dice, ese es el problema, que Dios conoce tu corazón. Dios sabe quién eres. Dios sabe que lo que estás deseando o pidiendo no es para agradarlo a Él necesariamente, es para sentirte bien tú mismo. Nos comparamos con otros para sentirnos mejores, como el de la parábola que decía Jesús, Señor, yo no soy como estos, yo no me pierdo un culto, yo voy a todas las actividades, yo hago mi devocional todos los días. Y eso hace que nos sintamos, ¿verdad?, más santos que otros, o por lo menos no soy tan malo como aquel. De hecho, servimos muchas veces mientras no nos cueste demasiado. Como cuando Jesús le dijo, miren, ustedes ven que esa viudita está dando más que todos. ¿Pero por qué dice eso? Mira, eso están dando mucho. Sí, pero están dando de lo que les sobra. Y tú puedes llevar eso y pensarlo no solo en el dinero, aún con tu tiempo. Yo puedo servirle a Dios cuando me sobra tiempo. Yo puedo hacer algo por Dios si me conviene. Pero tú sabes que negarse a uno mismo es morir a ese yo que quiere controlar, que quiere decidir, que quiere brillar y ser servido. Jesús no está diciendo aquí, mira, arréglate un poco y luego sígueme. Dice, muere a ti mismo y luego sígueme. Obviamente que tú no puedes morir a ti mismo a menos que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo. Eso es obra del Señor. Pero aún después de que ya eres regenerado, has nacido de nuevo, esa lucha va a ser día a día. Él luego añade, tome su cruz, ¿cuándo? ¿La primera vez? Cuando tú quieras, a veces, no. Tome su cruz cada día. Y tomar la cruz
significaba caminar hacia la ejecución. Él está diciendo, mira, seguirme no es añadir algo bonito a tu vida, es entregar tu vida entera, es estar dispuesto a perderla por causa de mí. Y él agrega eso cada día. No es una decisión emocional de un solo culto. No es que hoy tú digas, Señor, a ti me rindo y te quiero seguir, y mañana olvidarte de eso. Es día a día. Donde estés, vayas en el avión, en el autobús, en tu carro, estés en tu casa o donde estés, cada día decido tomar esa cruz porque me está llamando el Mesías, quien ya hizo una obra maravillosa para salvarme. ¿Qué queremos? ¿Queremos a Jesús o queremos lo que Jesús puede darnos? ¿Queremos al Cristo crucificado o a uno que nunca nos incomode? Seguir a Jesús es aceptar que el camino de Cristo también es nuestro camino. Ahora, pasando al cuarto punto, vemos la paradoja del discipulado: perder para ganar la vida. Después de llamar a negarse, a tomar la cruz y a seguirle, Jesús explica por qué ese camino, aunque parece una pérdida, en realidad es ganancia. En el versículo 24, Él dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y eso suena como una contradicción. ¿Cómo es que alguien gana perdiendo? ¿Cómo alguien vive muriendo? Eso parece algo contradictorio. Ahora, lo que Jesús está haciendo aquí es hablando de dos maneras de vivir. Hay quienes viven tratando de salvar su vida, protegerla, asegurarla, controlarla, disfrutarla sin perder nada. Quieren a Jesús, pero no quieren la cruz. Quieren a Cristo, pero sin tener que renunciar a nada. Quieren salvación, pero no quieren entrega. Y Jesús dice que ese camino termina en pérdida. Puedes conservar tu comodidad y perder tu alma. Puedes ganar aplausos y perder la eternidad. Puedes vivir para ti, pero morir lejos de Dios. Ahora, si usted mira en la segunda parte del versículo 24, Jesús añade, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. No es perderla por cualquier causa, es perderla por Cristo. Es renunciar a todo lo que compite con Él. Es elegirlo aun cuando cuesta. Es obedecerle aun cuando duele. Martin Lloyd-Jones dice, la prueba final de la fe no es lo que decimos que creemos, sino cómo vivimos cuando creer cuesta. Esta semana en la célula nos reunimos el miércoles y nos contaba un hermano que desde que decidió seguir a Cristo, muchos de sus amigos se han alejado de él. No porque él le ha hecho daño, no porque él los haya traicionado, simplemente porque ahora su vida es diferente. Para ellos, seguir a Jesús fue razón suficiente para alejarse de Él. Y eso es exactamente lo que Jesús está hablando.
Perder la vida no siempre significa morir físicamente. A veces significa perder relaciones, perder aceptación, perder comodidad, perder el lugar que antes tenía en ciertos círculos. Quizás para muchos, ese hermano perdió amigos, perdió aprobación, perdió compañía, pero delante de Cristo no perdió. Más bien ganó. Ganó una vida nueva, ganó una identidad nueva, ganó una eternidad segura. Jesús no mintió sobre el costo. Él dijo que seguirle iba a doler, que iba a costar, que iba a implicar pérdidas. Pero también prometió algo más grande, que el que pierde su vida por causa de Él, no la pierde para siempre. La encuentra, la salva, la recibe de vuelta llena de gloria eterna. Para cerrar la idea, Jesús hace otra pregunta que atraviesa el corazón. ¿De qué le aprovecha al hombre haber ganado todo el mundo si se pierde o se destruye a sí mismo? O como dice la otra versión, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su alma? ¿Sabe qué? Jesús hace esta pregunta porque Él sabe algo que nosotros solemos olvidar. Nuestra alma vale más que todo lo que este mundo puede ofrecer. Si tú no has considerado lo valiosa que es tu alma, piensa en esto. Dios entregó a su propio Hijo para salvarte. ¿Cómo vamos a pensar que hay algo en esta tierra que valga más que el alma? Si lo más preciado de Dios lo entregó para salvarnos. Tú puedes ganar dinero, tú puedes ganar fama, tú puedes adquirir tierras y propiedades, puedes tener éxito, puedes ganar comodidad y aún así perder lo más importante, tu alma. Y no es que Jesús está diciendo que esas cosas no tienen valor, está diciendo que no valen más que tu alma. Nada de este mundo puede comprar la eternidad. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué gano si sigo a Cristo? La verdadera pregunta es ¿qué pierdo si no lo sigo? Lo pierdes todo. Porque puedes ganar todo lo demás y al final perder tu alma. Esa es la paradoja del discipulado. Los que se aferran a su vida la pierden. Los que la entregan a Cristo la entregan. Si Jesús entregó su vida porque tu alma vale más que todo el mundo, entonces no puedes seguir viviendo como si lo más valioso fuera lo que ve, lo que se gana o lo que se disfruta aquí. Cada decisión que tú tomas revela que tú valoras más. ¿Qué es lo que más atesora en tu corazón? ¿Tu comodidad o a Cristo? ¿Tu éxito o a tu Salvador? ¿Tu presente o tu eternidad? ¿A qué le das más valor? Pasando ya a nuestro último punto, lealtad pública ante la gloria venidera. Note que después de hablar de perder la vida para ganarla, Jesús lleva la mirada al futuro. No se queda solo en el presente, Él habla de la gloria que viene.
En el versículo 26 dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Él no está hablando abstracto, habla de personas reales, decisiones reales y consecuencias eternas. Avergonzarse de Cristo no siempre es negarlo con palabras. A veces es callar cuando deberíamos confesarlo. Es esconder nuestra fe para no incomodar a otros. Es vivir como si Cristo no existiera cuando estamos con ciertos amigos o en ciertos lugares y ambientes. Pero Jesús está diciendo: si tú me escondes ahora, si tú me niegas ahora, si tú te avergüenzas de mí ahora, yo no te confesaré en aquel día. ¿Sabe qué? Eso no es dureza sin amor, es justicia santa, es una coherencia eterna. Es decir, lo que tú hagas con Cristo en esta vida, Cristo lo toma en serio en la eternidad. Pero también hay esperanza, porque si lo confiesas, si hoy no te avergüenzas de Él, si hoy lo sigue aunque cueste, entonces en aquel día Él te confesará delante del Padre. Jesús no solo habla de vergüenza, habla de gloria. Dice que vendrá en la gloria del Padre y de los ángeles. Mis hermanos, el Cristo que muchos ignoran, que muchos rechazan, que algunos incluso se burlan, ese mismo Cristo vendrá como Rey. Y entonces ya no habrá duda de quién es Él. No habrá discusiones, ya no serán meras opiniones, solo habrá gloria. Y Jesús añade algo sorprendente. Pero les digo la verdad, que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esto es que algunos verían una muestra anticipada de la gloria. Si usted lee el versículo siguiente, habla de la transfiguración. Otros lo iban a ver resucitado. Y otros iban a ver la expansión del reino por el poder del Espíritu. Es como si Jesús dijera: no solo les hablo de una gloria lejana, te daré señales de esa gloria ahora. Y eso nos llama a vivir fiel y transparente, no de una manera secreta, no escondida, no vergonzosa, sino una manera pública. Porque seguir a Cristo no es solo algo que se siente por dentro, es algo que se vive por fuera también, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con fidelidad. Porque el Cristo que hoy te llama a seguirle en la cruz, muy pronto vendrá para reinar en gloria. Así que, mis hermanos, Jesús no nos llamó a seguirle primero. Primero Él nos mostró quién es Él. Es el Cristo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador enviado, el que sufrió y murió y resucitó para darnos vida. Y precisamente porque Él es el Cristo, es que tiene la autoridad para decirles: síganme. No lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo quien tiene la autoridad: sígueme. No es un maestro dando consejos, no es un líder pidiendo apoyo, es el Rey que dio su vida por nosotros y ahora nos llama a caminar tras de Él, confiando que así se encuentra la vida verdadera. Y ese camino no termina en pérdida, termina en gloria. Porque como acabamos de ver,
Él prometió que no se avergonzará de los que no se avergüenza de Él. Prometió que su reino no se acaba. Prometió una vida que la muerte no puede destruir. ¿Y qué significa todo esto en lo práctico? Si ya tú eres discípulo de Cristo, esto significa vivir cada día preguntándote, ¿qué honra más a Cristo en esta decisión que voy a tomar? La primera pregunta no es si esto me conviene, si voy a decidir si esta decisión me conviene. La primera pregunta debería ser, ¿honra eso a Cristo? Ya sea algo pequeño que voy a decidir o algo grande, mi pregunta primera debería ser, ¿honra esto a Cristo? Significa elegir obedecer aunque te cueste comodidad, tiempo o relaciones. Significa confesar a Cristo con palabra, pero también con una vida que marque diferencia. Significa no esconder la fe cuando el ambiente es difícil. Significa usar lo que tienes, tu tiempo, tu dinero, tu influencia, tus dones, para la gloria de Dios. Significa recordar que esta vida no es el final, la gloria viene. Y si aún tú no eres un discípulo de Cristo, si aún no sigues a Cristo, las preguntas siguen siendo las mismas para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué vas a hacer con eso? Jesús no te llama a admirarlo desde lejos, no te llama a respetarlo sin seguirlo. Él no anda buscando un like como buscan mucho en redes. Él te llama a venir en pos de Él. Te llama a ser su discípulo y esto tal vez va a costar. Puede ser que tenga que soltar muchas cosas, puede ser que tenga que cambiar mucho de tu camino, pero ese cambio no lo haces tú en tus fuerzas, Él obrando en ti. Él es quien produce el cambio. Él no te está diciendo, deja primero todo eso. Él te está diciendo, ven a mí, que yo te quiero hacer mi discípulo. El Cristo que hoy te llama a seguirle es el mismo que entregó su vida por ti, que ya hizo toda la obra para que hoy tú puedas confiadamente decir, ven, sálvame, yo te quiero seguir, yo quiero ser tu discípulo. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Eres tú discípulo de Cristo? ¿Qué clase de Cristo estás siguiendo? ¿Uno que se acomoda a ti, a tu estándar, a lo que tú quieres? ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganar lo mejor? Señor, en esta hora a ti te damos gloria y honra. Queremos darte gracias por venir para salvarnos, para perdonarnos. Señor, queremos rendirnos a ti. Queremos perder para ganar. Queremos encontrar la vida en ti, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Cristo por tu obra en nosotros. Amén.